Vamos a leer la Biblia en esta preciosa tarde. Gloria al nombre del Señor. Y vamos, hermano, a estar leyendo en el libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis. Allí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Apocalipsis. Amén. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo la poderosa y eterna palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a continuar y vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 3 en adelante. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Allí vamos a estar leyendo la poderosa palabra del Señor. Dice así la Biblia, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Dice así la Escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí, gloria al Señor. Vamos a hacer una breve oración. Incline ahí su rostro si usted nos está acompañando y oremos al cielo. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque nos das esta oportunidad, Señor amado, de poder estar aquí una vez más, mi Dios, delante de tu presencia. Te rogamos, Dios mío, con todo nuestro corazón para que su palabra pueda ser, Señor, glorificada, para que corra, Padre, su palabra, Señor, a través de los medios sociales, a través, Señor, de la internet. Sabemos, Dios mío, que es usted, Padre mío, el que obra con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa mis labios, guíeme, Señor, conforme a su misericordia, y que la revelación suya, Padre mío, pueda fluir a través, Señor mío, de esta palabra que hemos de hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, mis amados hermanos, como estábamos comentándoles hace un momentito, pues nosotros estamos estudiando aquí en la iglesia local este estudio o este libro del Apocalipsis. Y bueno, como dijimos, ¿verdad? Con la única intención de que nosotros, la iglesia del Señor, podamos estar atentos, amén, a lo que la palabra nos dice que debemos de prestar atención. Y prácticamente este libro del Apocalipsis, como ya nosotros lo hemos dado una introducción cuando comenzamos, vamos a quizá a lo mejor hacer un poquito de una recordadita así rapidito para que no se nos olvide. Pero mayormente en el tiempo que estamos viviendo hoy, es bien importante que la iglesia sepa, que la iglesia conozca. Amén. Porque bueno, usted sabe mayormente hoy que abunda lo que es, ¿verdad?, la información por medio de las redes sociales y todo eso. Hay gran cantidad de gentes dentro de la iglesia que parece ser que están como muy confundidos. Hay mucha gente verdaderamente, y creo que esto es triste, creo que esto es lamentable, pero el problema se centra en que muchas de las personas que están siendo confundidas es porque no tienen el conocimiento claro de las Escrituras. Y bueno, nosotros como predicadores de la palabra, cualquier predicador que nos esté escuchando, pues sabe que la gran responsabilidad de nosotros es alimentar a la iglesia del Señor.
en el capítulo 24 de Mateo, por los versos 40 y algo en adelante, si no me falla mi mente. El Señor dice: ¿quién es ese siervo fiel que el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Amén. O sea que el siervo de Dios, la iglesia, los pastores, estamos allí para dar a conocer la palabra. Y digo que hay mucha confusión y mucho de este tipo de situaciones, mayormente con lo que estamos viviendo hoy. De tal modo, imagínese usted que hay muchos hermanos que están pensando y que se están preguntando incluso si ya nosotros, la iglesia, estamos en lo que la Biblia llama la gran tribulación. Amén. Y bueno, hay muchas personas que están, digamos, teniendo estos debates y estos puntos, tocando estos puntos por la internet. Y bueno, hay una gran cantidad de gente que tiene estos pensamientos. Entonces, por eso es importante que nosotros, fuera de todos esos pensamientos, de todas esas bases, de todas esas cosas que se escuchan por ahí, pueda venir a lo que es la fuente confiable, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y este libro del Apocalipsis, particularmente, es un libro muy importante para el tiempo de hoy, porque en este libro, este libro, fue dejado para la iglesia precisamente para revelarnos, amén, revelarnos las cosas, amén, como dice aquí el libro, que ya lo vimos en la introducción, que deben de suceder pronto. Eso lo vimos el martes pasado, amén, cuando hablamos de la revelación de Jesucristo, cómo esta revelación tenía este propósito de manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y vimos lo urgente, como quien dice, de este mensaje. Entonces, hoy vamos a continuar hablando, amén, por supuesto, solo mencionando aquí rapidito de paso, que esta revelación, como vimos, es de Jesucristo, que el Padre prácticamente se la da a Jesucristo. Jesucristo la envía, amén, a su siervo Juan por medio de su ángel, amén. Y Juan, usted sabe, creo que no tocamos esto el martes pasado, pero Juan, aunque en el día de hoy sigue habiendo mucha gente de estas estudiosas, eruditos, que disputan todavía sobre el autor literario, es decir, quién escribió el libro, amén, está claro que su escritor es el apóstol Juan, el mismo discípulo, amén, amado, que usted lee en la Biblia, que dice Juan capítulo 21 verso 20, el discípulo amado, ese era Juan, ese que se recostaba en el pecho de Jesús, usted lo ha leído seguramente en la Biblia, ese que era, digamos, parte del círculo íntimo del maestro. Recuérdese que siempre había como ese grupito que estaba más cerca del Señor, que era Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, este Juan es el que escribe este libro, es el mismo que escribe el Evangelio, el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo que escribe este libro del Apocalipsis, sin lugar a duda. Vemos nosotros que la revelación, solo estoy recapitulando un poquito para que los que a lo mejor por primera vez nos van sintonizando puedan más o menos entender dónde vamos. Esta revelación se la transmite el Señor Jesucristo a Juan por medio de su ángel. Es interesante, ¿verdad?, que muchas de las visiones que nosotros vamos a ver a lo largo del libro que recibe Juan siempre están como supervisadas por un ángel. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 2, Apocalipsis 7, 2, Apocalipsis 10, 8, Apocalipsis 11, 1, Apocalipsis 17, 7, solo por citar algunos ejemplos de que cada vez que Juan se le mostraba algo, siempre estaba un ángel allí, un ángel que estaba, como quien dice, ministrándolo en esta manera, porque bueno, la Biblia nos dice claramente que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los hijos de Dios, según lo que podemos leer en Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Por eso es que vemos que esta revelación se la entrega por medio de un ángel, y a lo largo de esta revelación, porque es una sola revelación, le recordamos esto, no es que son muchas revelaciones, hubo muchas visiones, sí,
pero que constituyen una sola revelación. Porque vamos a ir mirando, ¿verdad? Y yo creo que está claro desde el principio que esta revelación fue en un día en particular. Fue un día, en un solo día, que Juan recibe esta revelación. Y ya como dijimos, ¿verdad? De hecho, la palabra Apocalipsis, que es la palabra que contiene nuestra Biblia, Apocalipsis, ya vimos que literalmente eso es lo que significa, revelación. ¿Qué significa Apocalipsis, pastor? Significa revelación. Es como el acto de, o sea, la palabra Apocalipsis en el griego tiene la idea como un velo siendo corrido para mostrar lo que hay detrás de ese velo. Por eso es que nosotros le hemos titulado a este estudio Apocalipsis, lo que hay detrás del velo. Amén, porque es como una cortina que se corre, así como los teatros que tienen su telón y que los actores están listos en escena ahí atrás, pero el público no los puede ver hasta que ese velo es corrido. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Se revela un misterio que había estado escondido, sea el nombre del Señor glorificado. Entonces, y lo hace por medio de Juan, o sea, no nos queda duda que el autor es el apóstol Juan. Entonces hay quienes dicen, no puede ser Juan porque a lo mejor la escritura un poquito del Apocalipsis es un tanto diferente a lo que, por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan o en las epístolas. Y bueno, yo creo que nosotros pudiésemos entender, y vamos a ir entendiéndolo de hecho, mientras vamos adentrándonos más en el estudio, porque no fue nada fácil para Juan escribir lo que él estaba mirando. Entonces, por eso es que hay una cierta variación en cómo Juan se expresa y lo que él escribe ahí. O sea, Juan miraba y tenía que escribir, tenía que estar escribiendo lo que él estaba observando. Imagínese usted entonces lo que tuvo que pasar el apóstol Juan. Por eso es que hay algunas diferencias entre la manera de escribir, pero se refiere a eso o por esa causa. Entonces, este Juan nos dice la Biblia que él ha dado testimonio. ¿Por qué? Porque Juan, por supuesto, era un testigo presencial de esto. Amén. De la palabra de Dios. Nos dice, por ejemplo, un poquito el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Entonces, Juan era un testigo presencial de esto, de la palabra de Dios. Amén. Es decir, Juan estaba completamente seguro de que esto que estaba recibiendo era palabra de Dios, inspiración de Dios. O sea, tenemos que tener claro en nuestra mente que este libro no es como mucha gente pretende a veces, mayormente los enemigos del evangelio, decir que es una serie de cuestiones ficticias, mucha ficción, mucha fantasía. No, Juan está seguro porque él es un testigo presencial de esto. Está seguro que esta es palabra inspirada de Dios. O sea, Juan no es como mucho de la gente hoy que dice soñé y Dios no le dio nada. Amén, que dije que vi aquí, vi allá. Amén, no es alguien chiflado como hay muchos por ahí con sus chiflazones, contando cuentos mentirosos y visiones falsas y cuánta cosa. No, Juan dice la Biblia que era testigo, ha dado testimonio primero de la palabra de Dios y de Jesucristo. Ahora, le pregunto algo, ¿quién más, amén, puede dar testimonio de Jesucristo, del Hijo de Dios, sino alguien que ha estado tan cerca por muchos años, amén, aleluya, digamos 3 años y medio primero en el ministerio de Jesús en la tierra y después en esa íntima comunión con el Cristo de la gloria a través del Espíritu Santo por muchos años, aproximadamente habrían pasado unos 60 años, digamos más o menos, desde que Jesús había muerto y había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces aproximadamente unos 60 años, pero Juan era un experto testigo de su maestro, cuenta todo lo que ha visto y ha oído, como dice también en una de sus cartas, en la primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, todo lo que ha visto y lo que ha oído respecto al verbo de vida, él lo testifica. O sea que este es un testigo, amados hermanos, claro, alabado sea el nombre del Señor. Y de las cosas
que ha visto, por supuesto, en esta revelación. Ok, entonces entramos, hermano, a lo que es, digamos, el centro de hoy, en este mensaje, y vamos a ver cómo Juan, aquí en el versículo 3, el Espíritu Santo le inspira a que escriba estas palabras y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que encontramos aquí de partida, iniciando el estudio, el libro. Encontramos una triple bendición. Amén. Una triple bendición. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras y los que guardan las cosas en ella escritas. O sea que esta palabra, bienaventurados, ya nosotros sabemos que significa felices, dichosos, amén, o 3 veces dichosos, aleluya, dándole énfasis a esa bendición, a esa dicha, amén. Y es interesante que se nos diga esto aquí en el libro, que por mucho tiempo, por mucha gente, es considerado como un libro siempre como muy oscuro, muy oscuro, muy de juicios y muy sin esperanza. Entonces, pero por algo está diciendo aquí, porque como hemos venido repitiéndolo hasta el cansancio, el Apocalipsis, aunque parezca ser un libro solo de juicios, y que en realidad es un libro de juicios, es un libro de castigo, es un libro que revela la ira de Dios, pero sin embargo es un libro de mucha bendición y es un libro de esperanza también, mis amados hermanos, porque imagínese usted si la Biblia se nos hubiera, digamos, terminado con Judas, por ejemplo. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros si no se nos hubiera dado esta revelación del Apocalipsis? Que la Biblia terminara en Judas, prácticamente hubiera quedado terriblemente incompleta la Biblia. Incompleta la historia de la humanidad, incompleta la obra de Dios. Entonces, por eso es que el Apocalipsis es una gran bendición, y por eso dice Juan: bienaventurados, bienaventurados. Amén, escribe aquí. ¿Por qué? Porque esta gente que tiene la oportunidad de leer este libro tiene que sentirse dichoso. Porque imagínense usted, hermanos, por ejemplo, hoy día, con las cosas que estamos observando alrededor del mundo, pues mucha gente, ¿verdad?, está buscando como respuestas. Incluso usted va a lo que es, digamos, la cúpula de la sabiduría, del conocimiento, con los científicos, que según son los que lo saben todo, o los que pretenden saberlo todo, pero ellos tienen tantos argumentos y tantas cosas respecto a lo que nos espera en el futuro, que uno, hermano, prácticamente se queda igual o hasta más confundido. Y que hasta cierto punto a mucha gente le causa temor. Hay científicos que dicen que esta Tierra va, un asteroide por ahí viene cerca y en cualquier momento, paz, y nos van a hacer puré aquí. Y que por allá no sé, en el 2000 tantos, y hay gentes que están diciendo tantas cosas, pero solo son suposiciones. Ahora, ¿por qué nosotros somos bienaventurados? O todo el que lea este libro es bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Sabe por qué? Porque aquí se nos revela lo que viene. O sea que todos los que tenemos la oportunidad de conocer el libro del Apocalipsis y de entenderlo y de recibirlo, tenemos, hermano, el conocimiento de lo que nos depara el futuro. O sea, por eso es que vemos que es un libro de esperanza, porque aquí nosotros, mayormente los que amamos a Dios, los cristianos, tenemos la seguridad de que quien vence al final no es Satanás, no es el mal, sino es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pero hay mucha gente que dice: no, ese libro no lo lean, ese libro, por mucho tiempo hay gente que dice: bueno, si usted no estaba loco antes de leer el Apocalipsis, prepárese, porque después de que termine el Apocalipsis, seguro que queda loco. Imagínese usted las ideas que tratan de meter. Entonces la gente se espanta y la gente se aleja, y la gente solo lee los salmos y los proverbios y los jóvenes cantares, amén, y los casados lamentaciones,
Aleluya. Amén. Entonces, y el asunto es que la gente se aleja del libro porque dice, no, nadie lo puede entender, no vamos a encontrar nada ahí, al contrario, nos va a asustar. No, mire lo que dice, bienaventurados. Note por favor, los que leen, el que lee y los que oyen. En todo el libro del Apocalipsis encontraremos siete bienaventuranzas, como esta, oiga, 7 bienaventuranzas. En Apocalipsis 1:3, que es esta que estamos considerando, Apocalipsis 14:13, amén. Apocalipsis 16:15, hallamos otra bienaventuranza. Apocalipsis 19:9, otra. Apocalipsis 26 y Apocalipsis 22:7 y luego el versículo 14. 7 bienaventuranzas en todo el libro del Apocalipsis. O sea, está lleno de dicha. Todo el que lea este libro encontrará felicidad. Porque si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted se goza leyendo, estudiando el libro? Claro, porque aquí la Biblia me dice cuál es mi destino final. Y también me dice cuál es el destino del diablo. ¿Sabe quién es? ¿Sabe por qué hay tanto problema para que la gente no quiera leer el libro? ¿Y cuál es la fuente de todo esto? Satanás, el diablo. Porque si hay alguien a quien le conviene y que es alguien que está buscando que no se lea ese libro, es Satanás. Porque él sabe que los que lo leemos nos enteramos de que él es derrotado al final. Aquí nos enseña la Biblia cómo termina Satanás, el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por esa razón es que, ¿verdad? Por mucho tiempo, y yo creo que hasta cierto punto han contribuido para este miedo, este pavor hacia el libro del Apocalipsis, amén, los teólogos y los eruditos bíblicos. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, porque cualquier persona que se acerca al libro del Apocalipsis, a lo mejor sin tener una preparación teológica o lo que sea, rápidamente como que es intimidada, porque pareciera ser que solo los teólogos o solo los eruditos, los que saben griego, hebreo, amén, los que manejan toda esta clase de técnicas, solo ellos pudieran entender el libro. Pero no, nosotros nos damos cuenta que este libro no fue escrito para los eruditos, no fue escrito para los filósofos, no fue escrito para la gente que estaba preparada académicamente en aquellos tiempos. Vamos a ir mirando que este libro fue escrito para gente como usted y como yo, gente común y corriente. Más adelante vamos a ver cuando se escribe a las iglesias de Asia. ¿Quiénes eran esos hermanos? Eran hermanos cristianos que no estaban preparados académicamente. No eran teólogos, no eran eruditos, no eran gentes, hermano, que sabían letras de aquí y allá. No, eran cristianos comunes y corrientes. Gente común y corriente como usted y como yo. Su nombre sea la gloria. Entonces, por eso es que hay una bienaventuranza para el que lee, los que oyen y los que guardan. Ese es un libro dirigido, amén, a gente ¿para qué? Para que lo lea. Entonces, está claro, para que lo lean. Parece en estas palabras que encierra tanto estas palabras, en primer lugar, parece que encierra tanto el que enseña, porque dice, bienaventurado el que lee. Entonces, la persona que lee el libro está haciendo referencia al que lo enseña. ¿Ok? Amén. Y los que aprenden también están aquí involucrados porque está diciendo el que lee y los que oyen. O sea, el que enseña y los que están escuchando la enseñanza. Gloria al Señor. Y después dice, amén, los que guardan. O sea, y aquí entonces nos habla de ambos, tanto el que lee como el que oye. Porque el que lee y el que oye, ambos tenemos que guardar estas cosas. Tenemos que guardarlas. Y por eso es que hallamos interesante esta bienaventuranza y muy importante, amén, de inicio, comenzando el libro, porque este libro es para leerlo, es para comérselo, es para poder, amén, entender lo que Dios quiere darle, porque el tiempo es corto, como hemos venido señalándolo hasta el cansancio. Entonces se da cuenta, hermano, este libro nos es dado ¿para qué? Para que lo leamos, lo enseñemos, lo escuchemos y sobre todas las cosas lo guardemos.
Amén. La palabra guardar implica poner por obra. Es decir, ser practicantes de esa palabra. O sea, el Señor le está revelando esto a Juan, no nada más para que Juan se quede asombrado de lo que está sucediendo en su tiempo, amén, y lo que va a venir después, sino para que este libro, amén, prácticamente lo que le corresponde a la iglesia en su momento, en su tiempo, en el tiempo de Juan, lo practiquen, lo guarden en el corazón. O sea, guardar en la Biblia no significa, como mucha gente dice, no, hermanos, yo guardo la Biblia bien, yo la palabra, porque cuando yo llego del culto la abro el gabinete y la meto en el cajón y la cierro y hasta el otro domingo la saco, pastor, yo la guardo bien. No, eso no significa guardar la palabra en la Biblia, no. Guardar significa ser practicantes de la palabra. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Amén. Que no seamos solo oidores olvidadizos. O sea, porque hay gente que escucha, pero lamentablemente luego se le olvida lo que escucha. Amén. Y hay mucha gente así. Quizás los que me están oyendo por la internet pueda ser que de repente hay alguno que dice, sí, es verdad, pastor, yo oigo y después se me olvida. Bueno, esta es una exhortación para que oigamos y guardemos la palabra. O sea, era una exhortación a aquellos hermanos, porque aquellos hermanos necesitan esta información. Vamos a ir mirando por qué razón y por qué esos hermanos deben de sentirse alegres y felices y contentos de tener esta revelación. Entonces, ambos deben de guardar, como dijimos, la palabra, ponerla en práctica. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante, hermano. Por ejemplo, primera a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, dice la Biblia que esta palabra, cuando es predicada, trae una grande bendición, pero también trae una grande responsabilidad. Porque tanto el que predica como el que oye son bienaventurados por recibir la palabra, pero tienen que hacerlo, amén, como deben de hacerlo, guardándola, practicándola. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, es decir, tú que predicas, te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. O sea, te salvarás tú que enseñas y los que escuchan el mensaje también se van a salvar. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra. Entonces, imagínese usted, hermano, cuántos cristianos e iglesias se han perdido esta grande bendición de recibir esto en el libro del Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo tremendo, hermano. Entonces, lo que estamos mirando aquí. Entonces, vemos nosotros que, como ya vimos, la palabra guardar implica poner por obra, en práctica la palabra. Y parte de esta bendición que hallamos en el versículo 3, amén, dice, porque el tiempo está cerca. O sea, esos hermanos, allá en ese año, que más o menos fue en el año 96 después de Cristo, que se escribe el libro del Apocalipsis, esos hermanos que están viviendo en ese tiempo, tienen que entender que parte de esta bienaventuranza es que el tiempo está cercano. Aleluya. Y cabe señalar que para cualquier cristiano, siempre, en toda la historia de la iglesia, siempre debe de estar cercano el tiempo de encontrarse con su Señor. Porque como siempre hemos dicho, y como se ha dicho siempre desde la antigüedad, mayormente en la iglesia pentecostal, como hemos dicho siempre, amén, nosotros debemos de vivir como que hoy viene Cristo ya. Amén. O sea, el tiempo es corto. Entonces imagínese usted, parte de esta bienaventuranza es esto, recordarnos esto. Entonces un cristiano fiel que ama al Señor siempre tiene que tener esto en su mente y en su corazón. Amén. El tiempo de encontrarse con su Señor está cerca. En cualquier momento puede suceder. Entonces, como vemos, hermano, para avanzar un poquito más, queda claro que esta bienaventuranza es para los que leen. O sea, el libro no tiene por qué ser un misterio insondable. Amén. No tiene, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que piensa así. No. Amén. Siempre fue, amén, para la aplicación de la vida diaria de aquellas iglesias en el principio. Amén. Y no es la excepción hoy. O sea, usted lee el Apocalipsis
Y nosotros vamos a encontrar aquí principios, amén, gloria al Señor, para nosotros mayormente cuando leemos los primeros 3 capítulos, para nosotros la iglesia actual, la que estamos viviendo en este tiempo, amén. Y por supuesto siempre tener en mente, hermano, que yo creo con todo mi corazón que esto es una de las partes importantísimas. Creo que la mayoría de la gente que hoy está viviendo un evangelio acomodado, un evangelio raquítico, un evangelio sin fundamento, sin compromiso, creo que es porque no tienen en su corazón que Cristo viene ya, hermano. Esa es la principal razón. Usted dice, wow, es que cómo ser como Pablo, cómo ser como Pedro, como Juan. Mire, hermano, esa gente vivió como vivió, luchó como luchó, sufrió como sufrió y se esforzó como se esforzó, porque ellos siempre tenían en mente que el Señor venía en cualquier momento. Cuando oye hablar del rapto de la iglesia, en 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice, amén, cuando venga Cristo, dice, que suene la final trompeta, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo, dice Pablo, los muertos serán levantados y luego nosotros, dice Pablo. O sea, quiere decir que él siente que en cualquier momento el Señor viene. Y eso es una clave importante para todos nosotros, para poder mantenernos fieles al Señor. Si usted está consciente de que su Señor viene en cualquier momento, usted va a estar preparado. Pero si usted es de los que piensan, no, el Señor tarda 2000 años diciendo que viene y no sé qué, y que aquí, que allá, como un montón de predicadores falsos, fraudulentos de 3 por peso que están saliendo hoy por la internet, hermano, metiéndole codicia a la gente. O sea, la gente está bien acomodada en esta tierra y la razón es, no tienen en su corazón que Cristo viene en cualquier momento. Entonces esto es algo importante, hermano. Por eso es que debemos leer el libro, debemos leerlo. A su nombre sea la gloria. Ok, pasamos, hermano, al versículo 4. Note lo que dice aquí. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir. O sea, aquí nos menciona que Juan está prácticamente dirigiéndose a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, por supuesto que no había solo 7 iglesias en Asia. Amén. Y cabe señalar que esta Asia que se menciona aquí no es lo que hoy nosotros conocemos como Asia, es decir, como el continente asiático, lo que sería China o la India y esas regiones. No, no tiene nada que ver. O sea, esta Asia era más que nada lo que una parte, o digamos la parte occidental de lo que usted lee en la Biblia como Asia Menor, que Asia Menor era una, digamos, región del Imperio Romano, amén, y se le llamaba Asia Menor, y esta parte donde están las 7 iglesias se le llama Asia, amén, porque es ahí donde están concentradas estas 7 iglesias que vamos a estudiar más adelante. Entonces Juan se está dirigiendo a estas iglesias. Sería, digamos, para que usted tenga una idea, un panorama más claro, sería lo que hoy es Turquía, esta Asia donde estaban estas iglesias, lo que hoy es el país moderno de Turquía. O sea, y por supuesto no había solo 7 iglesias, para ese entonces habría cientos de iglesias en realidad. Imagínense, ya habían pasado más de 60 años desde que la iglesia había sido formada por primera vez en Jerusalén. Entonces ya había cientos de iglesias y Juan, por supuesto, por lo que dice aquí, era muy conocido, porque no vemos que se introduzca a Juan de una manera como que no fuera conocido, sino que diciendo simplemente Juan a las 7 iglesias, pues se da por entendido que era una persona muy conocida entre todas esas iglesias a las que se está dirigiendo. Entonces, ¿por qué se mencionan 7 solamente? Se menciona 7 ya que el número 7, amén, y que esto es algo que vamos a ir mirando a lo largo del libro, amén, el número 7 significa plenitud, ¿verdad? Cuando usted, ya los que tienen un poquito de conocimiento más en lo que es preparación teológica y eso, usted sabe que la Biblia tiene muchos símbolos y hay cierta numerología que se estudia para poder entender lo que los números nos hablan también en la Biblia.
bueno, en el número 7 en la Biblia siempre va a significar plenitud. Oiga eso, perfección, plenitud, algo completo. Eso es lo que significa 7. Entonces, estas iglesias, como lo veremos más adelante, representan a la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Amén. Es decir, que se mencionan 7 porque va a tomarse como referencia de una plenitud de toda la iglesia, tanto en ese momento en el que ellos están viviendo, como a lo largo de la historia que se va a ir desarrollando hasta nuestros días, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que se mencionan 7 iglesias. Más adelante vamos a hablar más con detalle respecto a eso. Y es interesante también que notemos que el número 7, amén, el Apocalipsis es un libro de 7, porque el número 7 se menciona 54 veces en todo el Apocalipsis. 54 veces. Y tan importante es este número que se menciona 737 veces en toda la Biblia. 54 en el libro del Apocalipsis nada más. Imagínense 7 iglesias, 7 candeleros, 7 trompetas, 7 copas, 7 ángeles y por ahí, ¿verdad? Nos vamos a ir mirando todas estas menciones al número 7. Entonces, lo cual significa plenitud. Amén, algo que está completo. Por esa razón es que solo se mencionan 7 iglesias. Hay algo interesante aquí, hermano, que no quisiera dejar pasar por alto, que dice el verso 4. Note lo que dice: gracia y paz a vosotros. O sea, Juan le está diciendo a las 7 iglesias, a ustedes, hermanos, gracia y paz. Por eso es que vamos nosotros mirando que el libro no es un libro de espanto, de terror, hermano, como se ha presentado. No, note lo que dice: gracia y paz a vosotros. Esta revelación, entonces, no debería producir ningún temor en los hijos de Dios en aquel momento, ni en el tiempo en el que estamos viviendo hoy. No, ¿qué es lo que debe provocar? Debe provocar más bien seguridad y gozo. O sea, usted al oír el Apocalipsis, usted debe de traer a su mente rápido alegría y gozo. Amén. No, nosotros no podemos mirarlo como lo mira el mundo. Por ejemplo, en el mundo, cuando se oye hablar del Apocalipsis, siempre se va a asociar con panoramas sombríos. Por ejemplo, esto que acaba de suceder en el Líbano hace unos días atrás. Esta explosión, que eso fue terrible, hermano. Muertos y cantidad de heridos. ¿Sabe? Entonces rápido dicen, hay escenas, dicen ellos, apocalípticas en el Líbano. Y pasan el panorama y verdaderamente es un desastre todo. Entonces siempre como que se asocia el Apocalipsis con desastre, con panoramas sombríos y oscuros. Pero note, hermano, que para nosotros la iglesia más bien debe provocar seguridad y gozo. Por ejemplo, estas palabras que Juan le dice a los hermanos de las iglesias allá, gracia y paz. En primer lugar, gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios con nosotros para librarnos de la ira de Dios. Amén. Eso es. Aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Por gracia somos salvos. ¿Salvos de qué? Primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Él nos salva de la ira venidera. Nos salva de la ira que viene y que efectivamente vamos a verla aquí en el libro del Apocalipsis. Pero dice que hay gracia, hay favor de Dios para nosotros. O sea, nosotros no tenemos por qué espantarnos, estar con un panorama incierto, temerosos. Ahorita vemos que las cosas se están poniendo muy malas con la pandemia. Estamos mirando que las situaciones económicas y mundiales están colapsando todo. Nosotros no tenemos por qué estar comiéndonos las uñas como cristianos. ¿Y qué va a pasar? Y Dios mío, no, usted y yo no podemos estar así. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos el favor de Dios con nosotros. Él nos va a librar de la ira que viene. O sea, nosotros, claro, estamos observando todas estas señales que están claras, inequívocamente nos están gritando que Cristo viene. ¿Qué tengo que hacer yo? Estar preparado. El Señor dijo, cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder,
erguíos, pónganse derechos, levanten la cabeza, porque la redención vuestra se acerca. Oh, gloria, gloria al que vive para siempre. Entonces, por eso es que Juan dice, hermanos, gracia, gracia, el favor de Dios está con ustedes. Gracia. ¿Y cuál es lo otro que dice? Paz, gracia y paz. ¿Qué significa paz? Mire, por ejemplo, esta palabra, paz, cuando usted analiza un poquito el idioma en el que se escribió, que fue el griego, es la palabra griega eirene, empezando con una irene. ¿Qué significa esta palabra paz? Significa unir, unir. Entonces los creyentes, lo que nos quiere decir esta palabra es que hemos sido unidos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Todos los que leen la Biblia encuentran en Romanos capítulo 5, versículo 12, que nosotros hemos sido justificados con Dios. Amén, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los cristianos, ya no estamos enemistados con Dios. La cruz nos reconcilió con Dios. Es decir, que ya no estamos en guerra con Dios, ya no estamos en pleito con Dios, ya no estamos, hermano, teniendo este conflicto con Dios, porque por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados, como dice también Efesios capítulo 2 y verso 16. Ahora, el mundo, usted que me está oyendo, que no es cristiano, que no puede recibir la gracia y la paz de Dios aún, y mucho menos entenderlo, usted sí que tiene problemas. Pero en esta noche usted puede venir y también entrar en esa paz y unirse con Dios. Su nombre, gloria. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 4 y versículo 4, amén, que los que se hacen amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Estos que son enemigos de Dios sí que tienen que tener temor, sí que tienen que tener miedo, y se entiende la desesperación de la gente, hermano. Se entiende la desesperación de los hombres, se entiende la desesperación de las personas, amén, que están viviendo en este mundo y que no tienen la idea, amén, de quién es Dios, que no saben quién es Jesucristo. Ellos tienen razón de sentirse así porque no tienen gracia de Dios y no tienen la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, hermano, mire, aunque la iglesia sea azotada por esta pandemia, incluso porque hay muchos hermanos, muchos siervos de Dios que son afectados por esta pandemia, sin embargo, esto, hermano, no nos desespera ni nos angustia a tal modo que hagamos como hace mucha gente, que se van a quitar la vida, que entran en depresiones, en ansiedades. No, porque nosotros tenemos la gracia y la paz de Dios en nosotros, porque tenemos, amén, a Cristo de nuestro lado. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Entonces note, seguimos aquí todavía en el versículo 4. Dice, gracia y paz ¿de quién? Amén. A ustedes, pero ¿de quién? Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sea el nombre del Señor glorificado. Ahora, note aquí que lo que encontramos aquí, hermano, en este pasaje, claro, no voy a detenerme en esto, pero hallamos una clara mención de la divina Trinidad. Note con cuidado. Yo sé que hay muchas gentes que mayormente en este tiempo les duele el estómago cuando oyen hablar que Dios es un Dios trino, pero esta es la verdad. Y aquí encontramos una clara mención de la divina Trinidad. La Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tuvo parte en la creación, oiga eso, en el nacimiento y desarrollo de la iglesia y también en el cumplimiento de los días finales. El Dios trino, amén, se nos muestra a lo largo de toda la Biblia. O sea, como en el Génesis, lo vemos claramente, como en el principio de todas las cosas, al final de todas las cosas, vemos también que la Trinidad está activa, está actuando. A su nombre sea la gloria. Note, del que es y del que era y el que ha de venir, en primer lugar. Es decir, Juan asocia, al decir estas palabras, el que es, el que era y el que ha de venir, asocia sin lugar a dudas a Dios el Padre
con el Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy, amén, quien abarca los tres tiempos gramaticales que son pasado, presente y futuro. El que es, el que era y el que ha de venir. Ahí está, presente, pasado, presente y futuro. Amén. Y usted lee, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Allá fue que Dios se le mostró a Moisés y le dijo: Moisés, cuando Moisés le decía: Señor, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Les vas a decir: yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Amén. Jehová. ¿Qué significa el nombre Jehová? Significa el que es, el que era, el que será por siempre. Eso es. Entonces, al Juan citar o mencionar aquí que la gracia y la paz, en primer lugar, amén, del que es, el que era y el que ha de venir, se está refiriendo sin lugar a dudas al Padre, al Padre. Luego menciona: y de los 7 espíritus, si está conmigo ahí todavía en el verso 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora bien, cuando nosotros notamos aquí los 7 espíritus, hay una referencia entonces al Espíritu Santo. Pero vamos a ver por qué se mencionan 7 espíritus. Recuérdese lo que vimos hace un momentito respecto a lo que significa el número 7 en la Biblia. No se le olvide eso, no se le salga de su mente. Ahora bien, entonces cuando se mencionan 7 espíritus aquí, lo que nos quiere decir no es que haya 7 espíritus santos, no. Así que descarte eso. No es que haya 7 espíritus santos, no. Lo que sucede es que nos está diciendo que el Espíritu Santo tiene un aspecto multifacético. Amén. Es decir, que trabaja de varias formas. Aleluya. Como se muestra, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 11 y versículo 2, y lo vamos a leer en la Biblia aquí para que usted pueda leerlo. Gloria al Señor, ahí en casita donde usted se encuentra. Vaya conmigo a Isaías capítulo, yo creo que sí nos da el tiempo para poder leerlo. Isaías capítulo 11, a su nombre sea la gloria, aleluya. Note, por favor, hermano, estas son cosas muy importantes para que nosotros podamos entender lo que la Biblia nos enseña. Acuérdese que el mejor intérprete de la Biblia no es el erudito, el erudito Chicoché, no es el teólogo aquel, no, hermano, es la misma Biblia. Ok, nota lo que dice Isaías capítulo 11 y versículo, voy a leerle desde el 1 y luego el 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Aquí está hablando del linaje de David. Acuérdense, Isaí era el padre de David. Este vástago se refería a Jesucristo, que viene de la descendencia de David. Note, verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Note, el espíritu de Jehová. 2, el espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, y de poder. 6, espíritu de conocimiento. 7, y de temor de Jehová. Note por favor, hermano, esto tan importante aquí. Entonces se menciona los 7 espíritus de Dios. Vuelvo a insistir, no porque haya 7 espíritus santos, sino por como la manera que trabaja el Espíritu Santo en una manera multifacética. Sea el nombre del Señor glorificado. Amén. Entonces hace una referencia a la plenitud de los ministerios y funciones que realiza el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Eso es por la razón por la que se menciona entonces 7 espíritus de Dios, por la obra, amén, la obra múltiple que hace el Espíritu. Ahora, pudiéramos a lo mejor, pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? Nos llevaría mucho tiempo, pero quizá más adelante, notar cómo todo esto que menciona Isaías capítulo 11 y versículo 2,
reposaba, es decir, el Espíritu Santo, que usted sabe que tuvo una parte integral en el ministerio de Jesús desde que comenzó su ministerio. En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, el Señor se fue al desierto y dice que salió fortalecido en el Espíritu, salió lleno del Espíritu, en el poder del Espíritu. Ahora, ¿qué recibió Jesús? Amén, con esa unción que recibió, amén, con esa investidura de poder. Porque recuérdense que Jesús se despojó él y entonces aquí en la tierra tuvo que recibir todo esto del Espíritu Santo. Entonces, todo esto, amén, había en Jesús, lo que mostraba el Espíritu Santo en Jesús, amén, estaba el Espíritu de Jehová, tenía espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Esto estaba todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos que trabaja de esta manera múltiple el Espíritu en la iglesia, con la diversidad de ministerios que reparte, con la diversidad de dones que da. A su nombre sea la gloria en la vida de los creyentes. Sea el nombre del Señor glorificado. Aleluya. Ok, entonces seguimos viendo cómo aquí está entonces la Trinidad. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir. Los 7 espíritus que ya vemos,